habíamos quedado justo en este teorema del 1.74 que nos hablaba acerca de una relación que hay con transformaciones y matrices. ¿Sí? Nos decía que si tenemos V y W o espacios vectoriales de dimensión finita, esto es importante que sean finitos, y tenemos, por ejemplo, que la dimensión de V es n, la dimensión de W es m, si consideramos bases ordenadas de cada uno respectivamente, entonces existe una función que asocia una transformación lineal, una matriz de m por n, que cuál es, a la transformación lo vamos a enviar a la matriz de representación. Lo que nos decía este teorema es que esta función es un isomorfismo y aquí ya habíamos justificado por qué. Bueno, de este teorema se desprende el siguiente corolario. En este corolario nos dice si tienes espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo F, de nuevo con la dimensión de V igual a n, la dimensión de W igual a m, y entonces el espacio vectorial de transformaciones lineales que van de V en W es de dimensión finita y además sabemos qué dimensión tiene, sería el producto de m por n. ¿Bien? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar justo el corolario, el teorema 1.74 y el 1.72. ¿Sí? En 1.74 pues nos decía que hay un isomorfismo entre este espacio y este espacio. Entonces estos dos espacios son isomorfos. Y el corolario, el teorema 1.72 pues nos decía, si tienes espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo F, entonces tenemos que uno es isomorfo al otro si solo si tienen la misma dimensión. También aquí había una pequeña observación que si los dos espacios son isomorfos, entonces o ambos son de dimensión finita o bien ambos son de dimensión infinita. Entonces en este caso sabemos que este es isomorfo a este espacio de matrices, pero este sí sabemos que es de dimensión finita, entonces este también tiene que ser de dimensión finita. Entonces ya podemos aplicar el teorema 1.72 que dice que si son de dimensión finita, tenemos que son isomorfos y solo si tienen la misma dimensión. Entonces son de dimensión finita, tendrían la misma dimensión y el espacio de matrices pues justo tiene dimensión m por n. Por eso tenemos esta igualdad. Bien, bueno, ahora si tenemos B un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo F y digamos que la dimensión de B es n, entonces tomamos una base ordenada de n elementos. La representación estándar de B respecto a beta pues va a ser una función que hace que a un vector en B lo va a mandar a una n-ada, ¿sí? Con entradas en el campo, y como va a estar dada. Lo que haces es que a este vector le calculas el vector coordenado respecto a beta. ¿Que quién era este? Lo que hacemos es que este x, como está en B y beta es una base, este x tiene una combinación lineal, ¿sí? De elementos de la base, ¿sí? Por definición de base. Y lo que es esto es tomas los coeficientes de esta combinación lineal en el orden como te aparece la base y lo escribes como un vector columna. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos la base canónica de R2 y tenemos esta otra base, ¿sí? De R2. Entonces, si tomamos este vector 1 menos 2, ¿quién sería phi beta de x? Bueno, lo que tenemos que hacer es que 1 menos 2 hay que escribirlo respecto a estas bases, ¿no? Por ejemplo, si aquí ponemos beta hay que escribir 1 menos 2 respecto a esta base. Entonces si escribimos 1 menos 2 hay que encontrar los escalares para la respectiva base. En este caso pues es fácil porque ponemos 1, ponemos menos 2 y estos dos que aparecen aquí los vamos a escribir en un vector columna. Entonces este sería el vector coordenado de x respecto a beta. Y bueno, de igual forma tendríamos que hacer lo mismo con gamma. Entonces lo que hacemos es que ahora vamos a considerar de nuevo el vector 1 menos 2 y hay que encontrar unos escalares respecto a gamma, 1, 2, más otro escalar, 3, 4. Y aquí podemos observar que si ponemos menos 5 y ponemos 2, nos
daría menos 5 más 6 nos da 1. Y luego menos 5 por 2 me da menos 10. Más 8, 4 por 2 es 8, me va a dar menos 2. Entonces estos dos escalares determinan el vector coordenado. Pondremos menos 5, 2. Y este sería el vector coordenado de x respecto a gamma. Es importante notar que si estamos dando este orden, entonces así tenemos que poner los escalares que aparecen. O sea, si ponemos 1, 2, entonces nos fijamos en el escalar que corresponde al 1, 2. Entonces es el primero que va. Después 3, 4, me fijo en el escalar que corresponde a 3, 4, es 2. Ese es el segundo que va. Si aquí tuviera otros vectores, pues así en ese mismo orden voy escribiendo los escalares. Bien, entonces esto es lo que hace esta función phi beta. ¿Sí? A un vector lo envía a su vector coordenado respecto a la base que elijamos. Bien, lo que nos afirma el siguiente teorema es que si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo F y beta es una base, entonces este phi de beta va a ser un isomorfismo. Es decir, la representación estándar de B respecto a beta va a ser un isomorfismo para cualquier beta que sea una base ordenada de B. Y bien, ¿cómo podríamos ver esto? Entonces consideramos beta la base ordenada y digamos que tiene elementos B1, B2 hasta Bn. Sí, aquí hay que recordar que estamos tomando un espacio vectorial pero de dimensión finita, entonces podemos ordenarlos de esta manera. Entonces, para ver que phi beta es un isomorfismo hay que probar dos cosas. Hay que probar que es lineal y que es invertible, pero eso es equivalente a pedir que la función sea biyectiva. Entonces vamos a probar que es lineal y que es biyectiva. Bien, entonces para ver que es lineal, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tomar dos elementos de B y un escalar en el campo y ver que satisface lo siguiente. ¿Sí? Entonces, a ver, recordemos que phi beta pues va de B en F n en este caso porque es de dimensión digamos n al tomar n elementos aquí de beta, y lo que hace es que a un elemento lo envía a su vector coordenado. Entonces, ¿cómo vemos que esto es lineal? ¿Qué tendremos que probar? Pues que si tenemos phi beta de dos elementos, ¿sí? Aquí que aparezca un escalar, esto es igual a phi beta de x por el escalar más phi beta de y. ¿Esto qué quiere decir? Ya usando la definición, pues que a por el vector coordenado de x respecto a beta, que esto es igual a por el vector coordenado de x respecto a beta y le sumamos el vector coordenado de y respecto a beta. Entonces tenemos que llegar a algo así. Bien, entonces ¿qué hacemos? Pues consideramos dos elementos, en este caso le voy a poner x1 y x2 y un escalar. Entonces yo sé que para cada uno de ellos, como beta es una base, pues existen escalares únicos. Digamos que para x yo les llamo bi's y para x1 bi's y para x2 les voy a llamar 6. Entonces x1 se escribe de esta manera usando estos escalares y x2 se escribe de esta manera usando estos escalares. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago x1 más x2, este vector? Pues esta suma se puede ver como a por, aquí sustituimos x1 por esta combinación y sustituimos x2 por esta combinación. Entonces nos daría todo esto. Y luego de aquí, pues nos aparecen sumas que involucran a los bi's. Podemos agrupar los respectivos escalares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí todos estos serían a por bi, aquí sería ci por bi, y entonces ya agrupando con los respectivos bi's, pues al final nos da esta suma con estos escalares que acompañan a los bi's. Entonces, ¿cómo calculábamos el vector coordenado de este? Este sería phi beta de a x1 más x2. Pues el vector coordenado es, tienes que sacar la combinación lineal del vector y los escalares que te aparezcan aquí son los que debes poner como columna. Entonces aquí me va apareciendo, por ejemplo, el primer escalar a b1 más c1, el segundo sería a b2 más c2 y así sucesivamente hasta a bn más cn. ¿Sí?
Pero ya todo esto como un vector columna, ¿sí? Y ahora usando las propiedades de sumar matrices y de sacar escalares, pues este vector se puede describir de esta manera, ¿no? Como el escalar que multiplica este vector columna más este vector columna. Pero ¿quién es este? Este sería la representación de x1 respecto a beta, porque estos son los escalares que acompañaban a la combinación de x1. Y estos son los escalares que acompañan a la combinación de x2. Entonces ya tendríamos que esta parte sería a por el vector coordenado de x1 respecto a beta más el vector coordenado de x2 respecto a beta. Entonces gracias a eso tenemos que phi beta de x1 más x2 pues es igual a esto, ¿sí? Pero esto último es a por este solito es phi beta de x1, ¿sí? Por la definición. Y luego aquí tendremos phi beta de x2. Entonces ya con esto hemos probado que phi beta en efecto es lineal. Muy bien. Ahora tenemos que justificar que es biyectiva, ¿ok? Entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a probar que para cada w en Fn, así cualquiera que esté aquí, pues existe un elemento b en b, de manera que cuando lo enviamos bajo la asignación, nos da w. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento en Fdn que se llama w. Como este en Fn se ve como una eneada, con entradas en el campo. Y voy a definir b como, ya que tengo los vectores de beta, así como aparecen, voy a acomodar cada escalar con el respectivo bi. Entonces esto me da un elemento en b. Y lo que es fácil de observar es que cuando yo calculo phi beta de b, pues ya tengo la combinación y que tengo que hacer, los escalares que aparecen los tengo que poner en un vector columna. Entonces esto me daría, esto es por definición, el mismo w. O sea, sería el mismo w, pero ahora como vector columna. Ok, entonces ya tenemos que existe un elemento b, de manera que va a corresponder con el w que nosotros elijamos de Fdn. Eso quiere decir que nuestra función es su proyectiva. Ahora hay que ver que es único ese elemento b que va a dar a ese elemento w. Entonces, si tomamos, por ejemplo, supongamos que, bueno, con esto tenemos que phi de b, pues es la representación de b respecto a beta, que sería w. Y digamos que tenemos otro b', que también que cuando yo saco la representación, pues me da w. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que tanto phi b como phi de b' pues tienen la misma representación. Entonces, si tienen la misma representación, esto nos quiere decir que son el mismo vector. ¿Sí? Y aquí vamos a usar pues un resultado anterior, porque que nos decía que para cada vector la forma de escribirlo respecto a la base pues es única. Entonces aquí tenemos dos vectores que tienen exactamente la misma forma de escribirse, entonces los vectores son el mismo. Bueno, gracias a eso pues también tenemos, bueno, esto concluiría este teorema. Bueno, con este teorema también podríamos nosotros dar una prueba alternativa al corolario 1.73. El corolario 1.73 pues nos hacía, si tenemos un F espacio vectorial, B es isomorfo Fn, si solo si la dimensión de B pues es n. Entonces, por ejemplo, para el regreso, si tienen la misma dimensión, digamos B es un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces sabemos que este phi de beta pues es un iso. Y esto es para alguna base ordenada beta. Entonces, ¿qué tenemos? Que B es isomorfo a Fn. Y bueno, la implicación de ida pues se sigue tal cual como en el corolario 1.73. Sí, y bueno, en el 1.73, como son isomorfos, aquí vamos a usar el teorema 1.72, que nos decía esto, ¿no? Que tienen la misma dimensión. Y de nuevo, la dimensión de f de n, pues sabemos que es el